Hay un libro que fue suprimido, quemado y prohibido en distintas épocas de la historia. No por sus ideas políticas, no por atacar a ningún gobierno, sino porque revelaba algo que ciertos poderes no querían que el hombre común supiera, que la realidad que experimentas cada día no es fija, no es inevitable, y no es tuya por herencia, es tuya por frecuencia. Ese libro se llama El Kybalion. Y antes de que termines este video, vas a entender por qué lo que estás a punto de escuchar cambió la vida de personas que habían intentado todo lo demás y seguían en el mismo lugar. Pero primero, necesito que te hagas una pregunta honesta. ¿Cuántas veces intentaste cambiar tu situación financiera, tu nivel de prosperidad, tu calidad de vida y terminaste exactamente donde empezaste? ¿Cuántas veces aplicaste métodos, técnicas, afirmaciones y la realidad no se movió ni un centímetro? La mayoría de las personas que llegan a ese punto concluyen que el problema es externo. El mercado, la economía, la familia, el país, el momento equivocado. El Kybalion dice algo completamente diferente. Dice que el problema nunca fue externo, fue de frecuencia. Y que hasta que no entiendas cómo funciona la mente, que opera por debajo de tu mente consciente, vas a seguir repitiendo los mismos patrones con distintos escenarios. Hoy vamos a ir al núcleo de eso. Vamos a explorar los 7 principios herméticos del Kybalion, no como un ejercicio académico, sino como un mapa de tu propia arquitectura interna. Un mapa que, si lo entiendes de verdad, te permite ver por qué tu vida es exactamente lo que es ahora y exactamente lo que puede ser a partir de hoy. Pero hay algo que necesitas saber sobre este libro antes de continuar. Algo que la mayoría de los canales que hablan del Kybalion nunca mencionan. El Kybalion no fue escrito para ser comprendido. Fue escrito para ser vivido. En 1908, en Chicago, una obra apareció publicada bajo el nombre de Los Tres Iniciados, sin apellidos, sin rostros, sin institución que los respaldara. Solo 3 personas que afirmaban haber accedido a una línea ininterrumpida de conocimiento que se remontaba al antiguo Egipto, a un maestro conocido como Hermes Trismegisto, el 3 veces grande. La pregunta que nadie respondió entonces, y que nadie ha respondido del todo hasta hoy, es quiénes eran esos 3 iniciados. Algunos investigadores señalan al abogado y escritor William Walker Atkinson como uno de ellos. Otros creen que fue una obra colectiva de un círculo hermético activo en Chicago a principios del siglo XX. Lo que sí quedó documentado es que el libro circuló primero en forma de manuscritos privados, entregados únicamente a quienes los maestros consideraban preparados para recibirlos. No era un libro de librería, era un libro de iniciación, y el conocimiento que contenía no era nuevo. Era la destilación de algo mucho más antiguo, el hermetismo, una tradición filosófica y espiritual que afirmaba haber encontrado las leyes que gobiernan toda la existencia, desde el movimiento de los planetas hasta el pensamiento más íntimo de un ser humano. 7 principios, 7 leyes, 7 claves. El Kybalion decía que quien comprendiera estas leyes no solo entendería el universo, comprendería por qué su vida es como es y tendría en sus manos la capacidad de transformarla desde adentro. Eso es exactamente lo que vamos a hacer hoy. Pero hay algo que ocurre antes del primer principio que nadie te cuenta, y es probablemente la razón por la que el libro fue suprimido. Había un hombre en Buenos Aires, lo llamaremos Marcos, 42 años, ingeniero con 20 años de carrera. Había leído todo lo que existía sobre mentalidad, productividad y éxito. Había tomado cursos, cambiado de trabajo 3 veces, intentado 2 emprendimientos que no llegaron a ningún lado. Cada vez que algo empezaba a funcionar, algo lo saboteaba. Una decisión mal tomada en el momento equivocado, un socio que fallaba, una circunstancia que nadie podía prever. Un amigo le regaló el Kybalion. Marcos lo leyó una vez y lo dejó en el cajón.
demasiado abstracto, demasiado filosófico, demasiado lejos de sus problemas concretos. 3 meses después, en una noche en que los números no cerraban y el agotamiento era total, lo sacó del cajón y lo abrió en cualquier página. Cayó en el primer principio, y lo que leyó le cambió algo que ninguna técnica de productividad había tocado antes. Porque el primer principio del Kybalion no te enseña a hacer más, te enseña a ver diferente. Y ver diferente lo cambia todo. Esto es el mentalismo. El todo es mente. El universo es mental. Esa es la declaración del primer principio hermético. Y si la lees rápido, parece casi ingenua, casi obvia, como algo que cualquier libro de autoayuda repetiría sin consecuencias. Pero detente un momento y llévala hasta donde los 3 iniciados pretendían llevarla. No están diciendo que tus pensamientos influyen en tu vida. Eso ya lo sabías. Están diciendo algo mucho más radical, que la realidad objetiva que percibes, el dinero que tienes o no tienes, las oportunidades que aparecen o no aparecen, las personas que entran o salen de tu vida, todo eso es una proyección de la mente universal, operando a través de tu mente individual. La física cuántica moderna llegó a una conclusión que habría incomodado a los científicos del siglo XIX. El observador no es neutral. El acto de observar cambia lo que es observado. La realidad no existe de forma independiente a la conciencia que la percibe. El Kybalion dijo eso en 1908. La mecánica cuántica lo confirmó décadas después. Y esto importa para Marcos y para ti por una razón concreta. Si el todo es mente, entonces el estado mental desde el que operas cada día no es un accesorio de tu vida. Es la arquitectura de tu vida. No es lo que sientes mientras construyes algo. Es la materia prima de lo que construyes. Marcos entendió esto de una manera que nunca había procesado antes. No estaba fallando por falta de esfuerzo. Estaba fallando porque el estado mental desde el que ejecutaba ese esfuerzo era el estado mental de alguien que espera fallar. La mente lo estaba creando todo, incluyendo el techo invisible que él mismo no podía ver. Pero el Kybalion no se detiene ahí. Porque si todo es mente, surge una pregunta que el segundo principio responde de una manera que nadie espera. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Eso es el principio de la correspondencia. Y la mayoría de las personas que lo conocen, lo repiten sin haberlo aplicado nunca de verdad. Lo que dice este principio, llevado a la vida real, es esto. Lo que ocurre en tu mundo exterior es un espejo exacto de lo que ocurre en tu mundo interior. No una aproximación, no una influencia. Un espejo. El estado de tus finanzas corresponde al estado de tu relación interna con la prosperidad. El tipo de relaciones que atraes corresponde al tipo de relación que tienes contigo mismo. El nivel de oportunidades que percibes corresponde al nivel de apertura mental con el que te mueves por el mundo. Ahora bien, la reacción inmediata de la mayoría cuando escucha esto es defensiva, porque implica una responsabilidad total que resulta incómoda. Pero el principio de la correspondencia no es un juicio, es una herramienta. Si el exterior refleja el interior, entonces cambiar el interior cambia el exterior. No eventualmente, no en algún momento futuro, cuando las condiciones sean las adecuadas. Ahora, porque la correspondencia opera en tiempo real, Marcos pasó 2 semanas haciendo algo muy simple. Cada vez que identificaba un resultado externo que no le gustaba, se preguntaba, ¿qué estado interno está reflejando esto? No para culparse, para informarse. Y lo que encontró, lo dejó sin palabras. Cada área en la que su vida estaba estancada correspondía exactamente a una creencia interna que él no había examinado en años. La creencia de que el éxito sostenido no era para personas como él. La creencia de que algo siempre falla en el momento decisivo. La creencia, enterrada tan profundo que casi no la reconocía como suya, de que merecer demasiado era peligroso. El espejo no mentía,
Pero cambiar lo que ves en el espejo requiere entender el tercer principio. Y este es donde la mayoría de las personas cometen el error más costoso de sus vidas. Nada descansa. Todo se mueve. Todo vibra. El principio de la vibración es, probablemente, el que tiene más consecuencias prácticas de los 7. Y también el que más se malinterpreta. Cuando el Kybalion dice que todo vibra, no está usando una metáfora poética. Está describiendo una realidad física que la ciencia moderna confirma. Toda la materia, a nivel subatómico, es energía en movimiento. Las partículas no son objetos sólidos, son patrones de vibración. Todo lo que percibes como sólido es, en su nivel más fundamental, frecuencia, incluyendo tus pensamientos, incluyendo tus emociones, incluyendo el estado desde el que operas cada día. Y aquí está lo que nadie te dice. La vibración no es algo que generas cuando meditas o cuando estás de buen humor. La vibración es constante. Emites una frecuencia cada segundo de cada día, incluyendo los segundos en que no estás pensando en ello, incluyendo los momentos en que estás en piloto automático, respondiendo a la vida desde patrones que se instalaron hace décadas. El universo, según el Kybalion, no responde a lo que pides. Responde a lo que irradias, y lo que irradias no lo decides con palabras, lo decides con el estado desde el que vives. Marcos empezó a hacerse una pregunta diferente cada mañana. No, ¿qué tengo que hacer hoy? Sino, ¿desde qué frecuencia voy a operar hoy? ¿Desde la escasez o desde la abundancia? ¿Desde el miedo o desde la certeza? ¿Desde la identidad de alguien que construye o desde la identidad de alguien que sobrevive? Era una pregunta simple. Su impacto no lo fue. Pero antes de que puedas aplicar esto plenamente, necesitas entender el cuarto principio, porque es el que te explica por qué las cosas que más deseas también te dan más miedo. Y esa contradicción, si no la resuelves, te paraliza indefinidamente. Todo tiene sus pares de opuestos. Los opuestos son idénticos en naturaleza pero diferentes en grado. El principio de la polaridad. Lo que el Kybalion revela aquí es algo que desafía la lógica ordinaria. El amor y el miedo no son dos cosas distintas, son el mismo espectro. La abundancia y la escasez no son opuestos irreconciliables. Son dos extremos de la misma realidad. Y si son el mismo espectro, entonces la distancia entre donde estás ahora y donde quieres estar no es un abismo. Es un gradiente. No tienes que saltar de la escasez a la abundancia. Tienes que moverte en el espectro, un grado a la vez. Con cada decisión, con cada pensamiento, con cada acción tomada desde la identidad de quien ya tiene lo que busca. Esto explica algo que Marcos había notado, pero nunca podido articular. En sus momentos de mayor claridad, todo fluía. Las ideas llegaban solas. Las conexiones correctas aparecían. Las oportunidades se presentaban. Y en sus momentos de mayor miedo, todo se bloqueaba. No porque el mundo hubiera cambiado, sino porque él había cambiado de polo. El principio de polaridad no te pide que ignores el miedo. Te pide que entiendas que el miedo y la confianza son el mismo camino, y que puedes elegir en qué dirección moverte. Pero hay algo que ocurre cuando empiezas a moverte en ese espectro. Algo que el quinto principio describe con una precisión que puede resultar desafiante la primera vez que la escuchas. Todo fluye, hacia afuera y hacia adentro. Todo tiene sus mareas. Todo sube y baja. El principio del ritmo. Vivimos en una cultura que ha declarado la guerra al ciclo. Queremos resultados lineales, continuos, sin interrupciones. Queremos que el crecimiento sea siempre hacia arriba, que la prosperidad sea permanente, que el estado de flujo dure para siempre. El Kybalion dice que eso no es cómo funciona el universo, y que resistirlo es la fuente de la mayor parte del sufrimiento humano. Todo tiene un ritmo. Las mareas suben y bajan. Las estaciones se suceden.
Los mercados se contraen y se expanden. La energía personal tiene sus cimas y sus valles. Pretender que el valle no existe no te protege de él. Solo te sorprende cuando llega. Lo que los hermetistas entendían y lo que los mejores líderes, emprendedores y filósofos de la historia han aplicado es que la maestría no está en eliminar el ciclo, está en aprender a navegar con él. Cuando estás en el ascenso, construyes. Cuando estás en el descenso, consolidas, reflexionas y te preparas. No luchas contra la ola, la lees. Marcos encontró en esto una paz que ningún método de productividad le había dado. Dejó de ver sus períodos de menor energía como fracasos. Empezó a verlos como parte del ritmo, y esa sola reinterpretación cambió la calidad con la que entraba al siguiente ciclo. Pero el sexto principio es el que más resistencia genera, porque toca algo que va mucho más allá de la prosperidad o el dinero. Toca la identidad más profunda de quién eres. El género está en todo. Todo tiene sus principios masculino y femenino. El principio de género es el más malinterpretado de los 7. No está hablando de biología, no está hablando de roles sociales. Está hablando de dos fuerzas fundamentales que operan en toda la existencia. La fuerza masculina, dirección, acción, iniciativa, voluntad, enfoque. La fuerza femenina, receptividad, intuición, nutrición, gestación, creación. Y el Kybalion afirma algo que resulta contraintuitivo para la mayoría de los hombres que buscan prosperidad y liderazgo, que sin la fuerza femenina activa, la masculina se agota. Puedes actuar infinitamente. Puedes forzar, empujar, ejecutar. Pero si no tienes la capacidad de recibir, de intuir, de dejar que las cosas maduren en su tiempo, todo ese esfuerzo produce muy poco. Marcos era un ejecutor nato. Su problema no era la acción. Su problema era que nunca se permitía recibir. Rechazaba la ayuda. Desconfiaba de la intuición. Descartaba las señales que no llegaban en el formato que esperaba. El principio de género le mostró que estaba operando con la mitad de su capacidad. La mitad más ruidosa. Pero la mitad que, sin su contraparte, no puede crear nada duradero. Y todo esto lleva al séptimo principio. El que cierra el mapa, el que, cuando lo entiendes de verdad, te libera de la mayor ilusión que la mayoría de los seres humanos carga sin saberlo. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, todo ocurre de acuerdo con la ley. El principio de causa y efecto suena simple, demasiado simple, y sin embargo es el que más se viola en la práctica. La mayoría de las personas viven como efectos, no como causas. Reaccionan a lo que ocurre en lugar de generar lo que quieren que ocurra. Son movidas por las circunstancias en lugar de mover las circunstancias. Y eso no es un juicio moral. Es una descripción de un estado de conciencia que el Kybalion llama existir en el plano de los efectos. Los hermetistas decían que el sabio no escapa a la ley de causa y efecto. Nadie escapa, pero el sabio aprende a operar en los planos superiores de la ley. Aprende a ser causa consciente en lugar de efecto inconsciente. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Significa que cada decisión que tomas hoy es la causa de un efecto que vas a experimentar mañana, en 6 meses, en 5 años. Significa que los resultados de tu vida no son accidentes, son consecuencias. Y que la diferencia entre la vida que tienes y la vida que quieres está en las causas que estás generando hoy, no en las circunstancias que te rodean. Marcos tomó una hoja y escribió todos los resultados en su vida que no le gustaban. Luego, al lado de cada uno, escribió la causa que los había generado, no la causa externa, la causa interna, la decisión que no tomó, el riesgo que evitó, la creencia que mantuvo sin cuestionarla. La hoja lo dejó en silencio durante 1 hora, no porque lo que vio fuera devastador, sino porque, por primera vez,
vio que todo había tenido una causa, y que él había sido esa causa mucho más de lo que había querido reconocer. Y eso era, paradójicamente, la mejor noticia de su vida. Porque si él era la causa, él podía cambiar la causa. Los 7 principios del Kybalion no son 7 ideas independientes, son 7 dimensiones de una sola verdad. La realidad es mental. Lo interior corresponde a lo exterior. Todo vibra en una frecuencia. Todo tiene sus pares de opuestos. Todo fluye en ciclos. Todo contiene las 2 fuerzas creativas. Todo causa su efecto. Y cuando integras estas 7 dimensiones, algo cambia en la manera en que te ves a ti mismo dentro del universo. Dejas de ser alguien a quien las cosas le ocurren. Te conviertes en alguien que genera condiciones. Dejas de buscar el método correcto. Empiezas a trabajar en la frecuencia correcta. Dejas de luchar contra el ciclo. Aprendes a navegar con él. Marcos, 3 años después de aquella noche con el Kybalion en el cajón, no habría reconocido al hombre que era entonces. No porque su vida fuera irreconocible por fuera, aunque también lo era, sino porque la manera en que se relacionaba con la realidad había cambiado de raíz. Había dejado de ver el mundo como algo que le sucedía y había empezado a verlo como algo que él co-creaba, momento a momento, decisión a decisión, frecuencia a frecuencia. El Kybalion no le dio un método, le dio un mapa. Y un mapa, cuando sabes leerlo, lo cambia todo. Manly Hall, uno de los pensadores esotéricos más influyentes del siglo XX, dedicó décadas al estudio del hermetismo. En su obra La enseñanza secreta de todos los tiempos, afirmó que los principios herméticos no eran reliquias de una tradición olvidada. Eran las leyes operativas de la realidad, tan vigentes en el siglo XX como lo habían sido en el antiguo Egipto. Hall encontró en el Kybalion lo que muchos buscadores encuentran solo después de años de exploración. No respuestas definitivas, sino las preguntas correctas. Las preguntas que, cuando las haces desde el lugar adecuado, te llevan a un nivel de comprensión que ninguna respuesta prefabricada podría darte. Y eso es exactamente lo que este libro puede hacer por ti, si estás dispuesto a llevarlo más allá de la lectura. Aplicar los principios del Kybalion no es un evento, es un proceso. No es que un día lees el primer principio y al siguiente tu realidad financiera cambia. Es que, con el tiempo, con la práctica, con la honestidad de mirarte a ti mismo a través de este mapa, algo empieza a moverse en capas que nunca habías tocado antes. El mentalismo te invita a hacerte responsable del estado mental desde el que operas, no ocasionalmente, sino como práctica diaria. A preguntarte cada mañana, ¿desde qué mente voy a crear hoy? La correspondencia te invita a usar el exterior como información, no como veredicto. Cuando algo en tu vida no funciona, antes de buscar la causa afuera, pregúntate qué está reflejando ese resultado sobre tu estado interior. La vibración te invita a tomar conciencia de la frecuencia que emites en piloto automático. No la frecuencia que quieres emitir, la que realmente emites cuando nadie te mira, cuando las cosas no salen, cuando el miedo habla más fuerte que la confianza. La polaridad te invita a dejar de ver tus estados internos como fracasos o victorias y empezar a verlos como puntos en un espectro que puedes recorrer conscientemente. El ritmo te invita a confiar en el ciclo, a no entrar en pánico cuando baja la marea, a saber que el ascenso viene y a prepararte durante el descenso, en lugar de agotarte luchando contra él. El género te invita a integrar las 2 fuerzas que tienes disponibles, la capacidad de actuar y la capacidad de recibir, la dirección y la intuición, el esfuerzo y la gracia. Y la causa y el efecto te invita a la pregunta más poderosa que existe. ¿Qué causas estoy generando hoy? No qué resultados quiero, qué causas estoy generando, porque los resultados son inevitables.
son la consecuencia matemática de las causas que pones en movimiento. Este conocimiento no tiene valor si se queda en la cabeza. Los tres iniciados no escribieron este libro para que fuera estudiado. Lo escribieron para que fuera practicado, para que cada principio fuera llevado a la vida cotidiana, a las decisiones pequeñas y a las grandes, a los momentos de claridad y a los momentos de oscuridad. El Kybalion no es un libro para terminar, es un libro para volver. Cada vez que lo abres desde un lugar diferente de tu propia evolución, te dice algo diferente. Porque el libro no cambió, cambiaste tú. Y esa es quizás la confirmación más poderosa del primer principio. El todo es mente. Y mientras tu mente se expande, el universo que percibes se expande con ella. Hoy recorriste los 7 principios herméticos del Kybalion, no como filosofía abstracta, como mapa de tu arquitectura interna. La pregunta que te dejo no es intelectual, es esta. ¿Cuál de estos 7 principios describe con mayor precisión el área donde tu vida está más bloqueada ahora mismo? No la que más te interesa, la que más incomodidad te genera cuando la aplicas a tu situación real. Esa es la puerta. Y el Kybalion lleva siglos esperando del otro lado. Bienvenido al Aurum.